Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos. Nos da gusto saludarles nuevamente y desearles muchas bendiciones de Dios en este maravilloso día. Que Dios les guarde, Dios les prospere en sus caminos y que todos aguardemos en nuestros pechos la bienaventurada esperanza de nuestro amado Salvador Jesús, que sabemos que viene y viene muy pronto. Bien, para dar inicio a la programación de este día, yo te invito, como de costumbre, a que inclines tu rostro para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, por permitirnos una vez más ahora comenzar nuestra programación en el día de hoy y compartirla con nuestros queridos amigos y hermanos. Suplicamos que tú nos bendigas y que podamos estar atentos al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, y como de costumbre, te invito para que una tus voces en alabanza a nuestro Creador. Tarde ya llegó, calma y quieta cae la noche, otro día terminó, ya se fue con sus problemas, viene más cercano está el día en que a Cristo hemos de ver. Más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eterno. Muy cansado el peregrino del fin del día llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. A la vida en este mundo que me toca afrontar. Cada día más me
mi hogar, de mi hogar, muy cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, hogar celestial, Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca estoy, más cerca, más cerca estoy, más cerca, más cerca estoy, más cerca. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Como veíamos, el capítulo 1 del Génesis nos presenta a Elohim, un Dios poderoso que crea con el poder de su palabra. Un Dios trascendente. Y el capítulo 2 nos presenta a Yahvé, o Jehová, un Dios amoroso y cercano. Un Dios inmanente. Hasta ahí todo era Tov, bueno en gran manera, pero en Génesis 3 se estropeó toda la historia. Como es importante saber qué pasó, pongamos en nuestro buscador la caída. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces Eva puso sus ojos sobre el fruto del árbol y, engañada, creyó que era bueno para comer, y le pareció que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió. Luego le ofreció a su esposo y, sin pensarlo mucho, él también comió. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el Génesis. Lección 2. La caída. El relato de la caída es como una de esas películas trágicas pero reales. La humanidad ha cometido grandes errores como la aniquilación de los indios americanos o las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero el peor error de la humanidad se dio cuando Eva mordió ese fruto prohibido. Si repasamos esta historia como una película, tal vez entendamos mejor las razones de la caída, sus consecuencias y el final feliz que Dios ha escrito para nosotros. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué elementos necesitamos considerar para entender la historia de la caída? En primer lugar, el antagonista. La historia humana ha tenido grandes antagonistas. ¿Recuerdan algunos? Adolfo Hitler, Mao Zedong, Osama Bin Laden. Bueno,
En realidad, el primer y mayor antagonista de la historia es un personaje que entra en escena en Génesis 3 bajo el nombre de la serpiente. Justamente así empieza este relato en el idioma original. La serpiente era astuta. No dice una serpiente como si se tratara de cualquier desconocido, sino la serpiente con artículo definido, como si se tratara de un viejo conocido. No es lo mismo cuando un policía dice atrapamos a un criminal que cuando dice atrapamos al Bigotes. Si lo dice así es porque Juan Troncoso, alias el Bigotes, tiene todo un historial criminal. Es un viejo conocido. Lo mismo ocurre con la serpiente. Algunos califican este relato como una fábula porque creen que se trata de una serpiente que habla. Pero en realidad, la serpiente no es más que el alias de un viejo conocido con historial criminal identificado por su verdadero nombre en el Apocalipsis. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En Edén usó como medio a una serpiente, un disfraz ideal para su proyecto de engaño, puesto que este era uno de los animales más bellos e inteligentes de la tierra. Tenía alas y cuando volaba, deslumbraba con su color y su brillo. Ese siempre ha sido el modus operandi del gran antagonista de la historia. Usa cosas atractivas para hacernos caer: la belleza, el dinero, las burbujas de una botella o la hermosura de un fruto prohibido. Y tampoco se presenta como enemigo de Dios. Antes cita su palabra. A Eva le dijo: con que Dios ha dicho. A Jesús le decía: porque escrito está. ¿Lo notan? Este ser es tan astuto y engañoso que se sabe la palabra de Dios de memoria y la tergiversa para engañarnos. Lo hizo con Eva y lo sigue haciendo en el siglo XXI. En segundo lugar, los protagonistas. A Adán y Eva se les dio libre albedrío. Podían escoger entre la vida y la muerte. Comer del árbol de la vida significaba la vida. Comer del árbol prohibido significaba la muerte. No fue que Eva escogiera la muerte, pero se acercó paso a paso a la caída. Se separó de su esposo. Error número 1. Se acercó al árbol. Error número 2. Y entró en diálogo con la serpiente. Error número 3. Oigan bien, si papá les dice que no compren postres, ¿qué deben hacer? Alejarnos de la repostería. Y si entran solos, ¿qué puede pasar? Caeremos en las garras del vendedor. Correcto, y eso fue lo que pasó. El más grande estafador de todos los tiempos le ofreció a Eva dos cosas: inmortalidad. No van a morir. Y ser como Dios. Llegarán a ser como Dios. Eva no notó que se trataba de publicidad engañosa. Comió del fruto y le dio a Adán, quien también comió. Buscando la inmortalidad, introdujeron la muerte y buscando ser como Dios, perdieron su vestido de gloria y se hallaron desnudos. Desde ese entonces, el ser humano ha intentado solucionar el problema del pecado de tres formas. Justificarse a sí mismo. Cuando Adán y Eva se sintieron desnudos, se hicieron delantales. El verbo hacer en esta frase hasta ahora se aplicaba solo al Creador. Es como si quisieran reemplazar a Dios intentando cubrir su pecado, pero el hombre no es justificado por las obras. Esconderse de Dios. Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, reaccionaron de la manera más absurda. Se escondieron de un Dios que todo lo ve. Hoy muchos siguen intentando jugar a las escondidas con Dios, pero ya David descubrió que en ese juego Dios siempre gana. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Culpar a otros. Ante el interrogatorio de Dios, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente me engañó y comí. Entonces comenzó el juego de la culpa. Debemos entender que estas tres soluciones humanas al pecado son tres intentos fallidos. La única solución está en Cristo. Y en tercer lugar, el héroe.
Cuando Dios entra en escena, sus preguntas no parecen muy alentadoras. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? Pero como en las mejores películas, cuando el protagonista está en aprietos y el antagonista parece salirse con la suya, un héroe surge para rescatarlos. Fue allí cuando las palabras de Dios fueron una luz de esperanza. La maldición fue para la serpiente, no para ellos. Maldita serás entre todos los animales del campo. Y luego vino Génesis 3:15, versículo conocido como el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Aunque Dios aún se dirigía a la serpiente, fueron palabras de esperanza para el hombre. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. ¿Qué significan estas palabras de Dios? Que Satanás sería el peor enemigo de los hijos de Dios a lo largo de la historia. La simiente de la mujer, Cristo Jesús, sufriría en la cruz la mordida de la serpiente, pero luego aplastaría su cabeza para siempre. Adán y Eva escucharon sus respectivas sentencias. Sí, la mujer daría a luz con dolor y sería dominada por su marido. Sí, la tierra sería maldita por causa del hombre, quien trabajaría con dolor para comer de ella. Sí, sufrirían a causa de su pecado. Y sí, morirían a causa de su pecado. Pero había una esperanza. Fueron expulsados del Edén y se les bloqueó el acceso al árbol de la vida, pero Jesús vino a pagar en la cruz por la muerte eterna de la humanidad. Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya conocemos la astucia de la serpiente. Ya conocemos nuestras debilidades, pero también conocemos el poder y el amor de un héroe que promete llevarnos de vuelta a casa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos el Génesis. Adquiere ya en tu librería Yatpa el libro En el Principio, una defensa firme de la doctrina de la creación. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Probad y ved. Historia de hoy, 3 veces más. Aunque estábamos muy felices, nos preocupábamos porque los especialistas nos informaron que sería un embarazo de alto riesgo. Efectivamente, muchas veces Claudia debió internarse en la clínica con síntomas de pérdida. A los pocos meses, una ecografía obstétrica que sirve para ver el crecimiento de los niños nos reveló algo muy preocupante. Uno de ellos no estaba creciendo adecuadamente. Cada día este bebé empeoraba y tenía un alto riesgo de no sobrevivir.
Bueno, ustedes saben, conversamos con el doctor Juan Luis Alcalde, obstetra, y hay que interrumpir el embarazo. Uno de los 3 niños está quedándose más chico y eso implica que está en riesgo su vida en la práctica porque no está alimentándose bien. Los otros 2 también, pero estamos llegando a una gestacional de 28 semanas que nos permite jugar a un pronóstico mejor para ellos 2. Así que van a tener que nacer los 3. 28 semanas, tienen que entender, es una prematurez extrema, tiene sus riesgos, riesgos que son múltiples, hemorragia cerebral, problemas de inmadurez pulmonar, problemas de adaptación digestiva con infecciones también riesgosas e incluso riesgos de problemas neurológicos posteriores. Sin embargo, en las condiciones que está, es lo que podemos ofrecer en nuestra NEO, creemos que la decisión de sacarlos le ofrece el mejor pronóstico a los 3 en conjunto. Ese mismo día, a pesar de que los bebés tenían apenas 6 meses de gestación, un gran equipo se movilizó para realizar la cirugía. Yo estaba consciente, con mi pensamiento en Dios, rogándole que sobrevivieran. Uno a uno, como un milagro, fueron surgiendo en las manos de los médicos. Rápidamente fueron llevados a la unidad de cuidados intensivos. Durante los días siguientes, los 3 lucharon por sobrevivir, especialmente el más pequeño, que llegó a pesar 700 gramos. Debió someterse a varias transfusiones de sangre y a procedimientos complejos. En la clínica hay una pequeña sinagoga para los pacientes y sus familiares. Ese lugar se convirtió en nuestro refugio. Allí oramos y lloramos tantas veces. Después de 3 difíciles meses, pudieron salir de la unidad de neonatología y por fin llegar a casa. Yo les quiero presentar a mis 3 hijos. Matías, el primero en nacer, Tomás, el más grande de los 3, y ahora el bebé que estuvo a punto de morir y que sufrió mucho para que sus hermanos puedan sobrevivir. Él recibió el nombre de Máximo. Los 3 son perfectamente normales. No hubo ninguna secuela considerando las circunstancias en que nacieron. Han pasado 13 años desde que los niños nacieron y 5 de ellos ustedes los conocieron. Han seguido desarrollándose en forma completamente normal, son niños sanos, han podido continuar con sus estudios a pesar de la situación que nos ha tocado vivir a todos durante estos últimos años y estamos muy contentos y agradecidos al Señor por esas y muchas otras bendiciones que nos ha dado. Dios nos dio una nueva casa, aquí en un lugar tranquilo, alejado de las grandes ciudades y con todas las condiciones para poder seguir desarrollándonos, especialmente los niños en el futuro. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Cuando falta el apoyo en la necesidad, el pecado ha dejado una herida mortal. Necesitas más fuerzas para continuar. La batalla es muy dura y las fuerzas no dan. Jesús es la esperanza. Jesús
Ha llegado el momento del culto de adoración, la segunda parte de la programación de este día, y recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, pues tienes una linda oportunidad de hacerlo y también de compartir la programación si es de tu agrado con tus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Y así juntos estaremos contribuyendo a la proclamación del Evangelio, cumpliendo la gran comisión evangélica de San Mateo capítulo 28, cuando nuestro amado Salvador Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda tribu, lengua y pueblo, como dice el mensaje del primer ángel. Bien, y ahora nuevamente te invito para que incline tu rostro para tener una oración, una plegaria a Dios antes de abrir su palabra. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos la linda oportunidad de compartir tu palabra con nuestros queridos hermanos. En este día suplicamos tu presencia mediante el Espíritu Santo se manifieste poderosamente. Te lo suplicamos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, pues hemos titulado nuestro mensaje en este día: Dios se perfecciona en mi debilidad, basado allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 y versículo 9, que nos dice: y me dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo habla aquí de gloriarse en las debilidades en lugar de sus logros. Interesante, ¿verdad? Porque la tendencia del ser humano siempre es a exaltar las obras o las buenas obras que a su parecer él ha realizado. Pero Pablo está hablando aquí de gloriarse en sus debilidades. Cada cristiano debe de saber identificar cuáles son sus debilidades en vez de sus fortalezas, porque son ellas las encargadas de sus victorias. Ahora, Dios no está interesado en mi fortaleza, sino en mi debilidad. Algo curioso, ¿verdad? Así que Dios se interesa más bien en qué cosa, en tus debilidades, no en tus fortalezas, porque para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 7 se nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero los Corintios 1:27 continúa diciendo el apóstol: Dios dice que escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Y Pablo había pensado que como su debilidad podía traer gloria al nombre de nuestro Dios. Como al igual que cada uno de nosotros, tenemos que pensar igual que Pablo, cómo nosotros podemos glorificar el nombre de Dios en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades. ¿Cuál es el propósito de mi debilidad? ¿Cómo puedo enfrentarla? Hasta llegar a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el fin de la debilidad de mi vida? Esa debiera de ser una interrogante que debiéramos de repetir constantemente. ¿Cuál es la finalidad de mis debilidades? La debilidad evita gloriarme a mí mismo en primer lugar. Cuando somos débiles, pues esto evita que nos gloriemos. Pablo relata su experiencia con Dios
dice que él fue arrebatado al tercer cielo. No recuerda si en la carne o en el espíritu. Bueno, esto realmente no es relevante. Su intención no fue exaltar lo que vio en sí, sino en magnificar a Cristo, evitando tomarse el crédito de su experiencia. Cuando él contempla el paraíso, aquello fue una demostración del gran amor de Dios hacia él, como un anticipo, ¿verdad? El Señor le permitió a Pablo ver un anticipo de la gloria que le esperaba. Es una gran bendición saber cómo mis debilidades nos ayudan a descubrir la única gloria permitida, la cruz de Cristo. Si a través de mis debilidades glorifico a Cristo, bienaventurado sea esa gloria. Es a través de mis dificultades, de mis debilidades, que expreso esa gloria. Ahora, la gloria no permitida. En el mundo donde la adulación, la exaltación, el ego prevalecen, hay una cita de la sierva de Dios, la hermana Elena Harmon de White, que nos dice: la muerte al yo es una muerte dolorosa, pero es vida para el alma. Ahora, la historia de Sansón, la Biblia relata ahí la fascinante historia de aquel hombre fuerte, vigoroso, que fue escogido como nazareo desde el vientre de su madre, con el propósito de liberar al pueblo de Israel, que se encontraba prácticamente sumido, maniatado por otra nación, por los filisteos. Elena White nos dice en el libro La Educación, también en el libro Patriarcas y Profetas, dice que de los nacidos de mujer, dice que Sansón fue uno de los más fuertes, de los hombres más fuertes, pero espiritualmente uno de los más débiles, lamentablemente. Y en el libro Patriarcas y Profetas sigue diciendo la sierva inspirada que la grandeza de un hombre se mide según los sentimientos que él domina y no según los cuales él es dominado. Gloriarnos en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Preferir gloriarme en nuestras debilidades nos mantiene conscientes de lo que somos. Evita mi arrogancia y presunción, para que ustedes vean lo importante que es gloriarnos en nuestras debilidades, porque esto nos mantiene sumisos. Y el apóstol Pedro lo dice que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado, para que Él nos exalte en el momento debido. Así que me hace caminar en el único camino sugerido por Cristo, la mansedumbre. Él mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal gloria es pasajera, pero el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres con una visión distinta a los demás. Mis debilidades nos humillan y nos protegen de la vanidad. La debilidad me pone de rodillas ante Dios. A Pablo lo vemos caminando en los lugares celestiales. Aunque un aguijón que sufría lo mantuvo siempre humilde, el aguijón de Pablo tenía como misión humillarlo para ir de rodillas a Dios. Las debilidades tienen la misión de revelarnos la espina que punza la carne para depender más del Maestro. Ya el patriarca Job había vivido esa experiencia. En Job capítulo 2 y versículo 4 leemos, dice que respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene
dará por su piel. Y todo con lo que hemos leído la Biblia, vemos ahí la experiencia, todo lo que tuvo que sufrir Job. Pero esa debilidad y esa experiencia, esas pruebas lo mantuvieron aferrado al brazo poderoso de Dios, de Jehová Dios. Ahora, la oración. Pablo oró una y otra vez para que Dios quitara aquel aguijón de la carne. Seguramente Dios lo escuchó, pero le contestó diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el secreto. Entonces Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin en mantener ese aguijón en nuestras carnes. Dios tiene un fin, una finalidad para mantener nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es la manera de que tú puedes humillarte ante Dios y depender del poder y de la gracia de Dios. El Señor no necesita de el Señor necesita de nuestra debilidad. Versículo 9. ¿Por qué, pudiéramos decir, por qué Dios necesita mantenernos débiles? Porque la autosuficiencia simplemente le dice, ¿qué cosa? Simplemente le dicen a Dios: no te necesito. Cuando una persona pues se cree fuerte, es cuando es débil. ¿Por qué? Porque entonces creemos de que no necesitamos de Dios. Ahí está el secreto. Pero nuestras flaquezas nos acercan más a Dios, nos hacen más dependientes y manifestamos su gloria, que es lo más importante. No es glorificarnos a nosotros mismos, sino en todo lo que hacemos, y prosperemos o no prosperemos en las cosas materiales, debemos de glorificar siempre a nuestro amante Padre Celestial. Ahora, la necesidad del hombre es la gran oportunidad de Dios. Pero también la seguridad del hombre es la gran oportunidad de Satanás. Esa fue la experiencia de Eva. Nuestra abuelita Eva, ¿qué ocurrió? Ella se sintió fuerte, ella se sintió autosuficiente. Dios le había dicho, se lo había advertido: no te separes de tu esposito. Y a Adán también se lo dijo, que ellos debían de permanecer juntos, unidos, que no debían de separarse, ni mucho menos acercarse al árbol prohibido. Pero ella se sintió fuerte, ella se sintió autosuficiente, y entonces desechó el consejo de Dios y poco a poco, sin darse cuenta, se fue acercando cada vez más al árbol de la ciencia del bien y del mal, y casi sin percatarse comenzó una interlocución, una conversación con el engañador, con la serpiente. Y entonces Satanás tomó ventaja y dice la Biblia que la engañó. Hermano, no podemos discutir con el diablo. No, con el diablo nunca porque él tiene 6,000 años de experiencia. Ahora, el poder que reposa en mí. Hay muchas personas poseídas por otros poderes. ¿Cuáles son estos poderes? Bueno, pues algunos reposan el poder de la inclinación al pecado, otros el poder de la ambición, otros el poder de la fama o del prestigio. El Señor es suficiente para mí, no necesito más poderes. El Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona ¿en qué cosa? Se perfecciona en la debilidad. Aquí hay algo maravilloso. Si el poder del Señor reposa en mí, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. De manera que nosotros somos vasos de barro, somos débiles, pero esta es la grandeza de Dios, de que como somos débiles, ahí consiste la fortaleza, porque necesitamos dependencia del Todopoderoso. Ahora, la debilidad nos conduce a un gozo mayor. El versículo 10 nos sigue diciendo el texto: todo sea por amor a Cristo. Gloria al Señor. Los hombres buscan fortaleza, ser poderoso. En la mentalidad de muchos, hacerse cristiano es de los débiles. Pero el amor de Cristo convierte mi debilidad en gozo. Fíjense bien que el segundo fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dice que es el gozo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, pero también en segundo lugar es el gozo. Cuando descubro que soy débil, descubro que el orgullo, la arrogancia, la vanagloria han sido malos compañeros. Interesante. Así que el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en aquellos que mantienen frescas en su memoria las escenas del Calvario. Si alguna prueba le ha hecho a usted débil, saque ventaja de ella y aprópiese del poder del Señor, al igual que el apóstol Pablo. La madurez espiritual de un creyente puede medirse por el gozo. Quiere decir, bueno, el apóstol Pablo dice, estad siempre como, estad siempre gozoso. Y como dice una canción de Dani Berrios, en la prueba, alaba a Dios. Es decir, que en todo momento de nuestra vida, tú y yo debemos de alabar el nombre de Dios por las maravillas que Dios ha realizado en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo produce gozo en nuestras aflicciones. Sáquele provecho a su debilidad. Cuando se sienta débil, entonces será más fuerte. Concluimos la meditación en este día. No se sienta mal por sus debilidades. Pablo descubrió que lo hacían más fuerte. Que tu debilidad sea tu fortaleza. Que Dios bendiga su palabra santa en este día y que nos ayude para que siempre, siempre, siempre nuestras debilidades pues nos conduzca a necesitar de Dios. A necesitar de Dios, como el salmista en el Salmo 42 exclama diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios santo, puro. Que Dios te bendiga para que nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, pues descubran nuestra gran dependencia del Dios que todo lo puedo. Que finalmente podamos en un coro exclamar, como dijera el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerda, hermano querido, Maranata, el Señor viene y viene pronto. Que Dios te bendiga, bendiga a tus seres queridos, también me bendiga a su siervo, bendiga su palabra que es bendita por todos los siglos. Y ahora te invito para que una tus voces en este precioso himno. Con voz benigna
Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy, siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Oremos. Gracias, Padre bueno, por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el mensaje de tu palabra. Reconocemos que somos débiles y que necesitamos constantemente depender de ti. Ayúdanos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que así tú nos exaltes en el momento oportuno. Bendice tu iglesia en toda la ancha faz de la tierra. Bendice tu pueblo, los que sufren, los que están en necesidades, los enfermos, aquellos dolientes que han tenido la pérdida de un ser querido. Que tu paz y tu bendición les alcance allí donde se encuentren. Quédate con nosotros en el resto de este día y siempre te lo suplicamos y te damos las gracias en los méritos de Jesús, tu Hijo amado, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.